Y continuamos aquí con la revista informativa Hola Mundo y en esta mañana, como les había comentado, pues a las 9:30, como todos los jueves, tenemos la presencia de Juan Arias para conversar, hacer este segmento del análisis a la acción. Bienvenido, bienvenido. Amanda, muchas gracias por el espacio nuevamente. Saludar a medio mundo, a las amigas, amigos que nos escuchan tanto en la sintonía del dial y pues también a quienes se conectan por redes sociales. Y nosotros en esta mañana vamos a hablar sobre un tema bastante apasionante y complejo también, que es la movilidad sostenible. Quisiéramos nosotros un poco entender de qué se trata la movilidad sostenible cuando se la propone. Bueno, la movilidad sostenible viene a ser uno de los grandes desafíos en el desarrollo de las ciudades, en entender o encontrar esos caminos para que desde la planificación se pueda tener espacios más inclusivos, espacios accesibles y en ese sentido pues la movilidad sostenible plantea el repensar el transporte público, en impulsar lo que son medios no motorizados, lo propio caminar hacia la movilidad eléctrica y también lo que significa tener infraestructura, ¿no? Como decíamos, para que dé accesibilidad, para que la gente que tiene discapacidades pueda pues transitar segura en los diferentes espacios y también es discutir y disputar una lógica en torno a la salud pública, ¿no? La contaminación por un lado. Por otro lado, en cuanto a la movilidad, tenemos en el país, en Latinoamérica, una problemática que son los accidentes de tránsito, ¿no? Que se ocasionan pues por diferentes problemas, pero principalmente es por el exceso de velocidad, muchas veces también el tema del alcohol y pues necesitamos que sean las ciudades pues más humanas, más inclusivas. Y se ha avanzado, veo que en la ciudad de Ibarra o aquí en la provincia y en el Ecuador veo que como que sí se han abierto algunas ciclovías, muy pocos los avances. ¿Qué crees qué debería hacerse en una ciudad para que pueda ser la movilidad sostenible? Bueno, primero entender que las ciudades tienen que ser más humanas, ¿no? Es decir, el ser humano como centro, como eje central de la política pública. Comentábamos de la importancia de la salud, por ejemplo, tanto desde la Rectoría del Estado Central como lo propio los gobiernos locales, pero ahí también viene la movilidad, ¿no? Es decir, tener estas ciudades donde uno se pueda transitar tranquilo, pensar, por ejemplo, que en la ciudad de Ibarra el 70% de la población, 130,000 personas, niños, jóvenes, adolescentes, trabajadores, utilizan el transporte público a diario, pero ¿qué se ha hecho en ese sentido? Y claro, todo partirá de tener un gran plan maestro de movilidad que plantee hacia dónde tiene que caminar la ciudad en el corto, mediano y largo plazo y pues ahí están los grandes desafíos, ¿no? Creo yo que no se ha tocado realmente los puntos neurálgicos, realmente siempre han sido soluciones parche y lo propio, ¿no? El que haya o se haya construido infraestructura en la ciudad en torno a las ciclovías también responde a las exigencias desde el COTAD. Cuando se construyen nuevas vías se necesita pues pensar en la movilidad sostenible, pero no queda ahí, ¿no? Va más allá y siempre será pues el eje o el epicentro de la política pública en este sentido, es decir, la cultura, ¿no? Cómo educar, cómo sensibilizar a las nuevas generaciones, a la sociedad en su conjunto, de todo lo que significa avanzar en este proceso de tener ciudades más humanas. ¿Qué tipo de campañas se deberían desarrollar? Porque yo veo que, o sea, si bien es la buena intención de que la gente camine un poco más, de que la gente utilice este transporte de la bicicleta, pero yo veo que los carros se aparcan encima de la ciclovía, los peatones caminan en la ciclovía. O sea, ¿qué tipo de campaña nosotros podemos hacer para que la gente vaya respetando estas ciclovías, también involucrándose, incluyéndose más, utilizando este medio de transporte? ¿Qué hay que hacer? Mira, parte desde la cultura, parte desde la educación vial, desde el sensibilizar a los diferentes actores de la movilidad, en donde compartamos la vía, en donde haya más armonía, principalmente en los centros urbanos. El país, por ejemplo, en 2020 terminó con más de 25,000 accidentes de tránsito, pero la paradoja es que esos accidentes de tránsito están principalmente en las ciudades. Claro, una de las causas, digamos, que sobresale es el exceso de alcohol, el exceso de velocidad. Entonces se necesita sin duda un gran consenso, un gran acuerdo ciudadano
Y si o repensamos cómo se ha venido desarrollando las ciudades a lo largo del mundo, principalmente acá en Occidente, en Latinoamérica, es el automóvil, digamos, el que ha estado arriba presente siempre, pues. Sobre las decisiones que se toman en las ciudades, y se ha planificado las ciudades en torno al automóvil y no en torno a las personas. Esa es la lógica de desarrollo del mundo a partir de la revolución industrial, porque el automóvil también viene a ser un sinónimo de estatus, un sinónimo de éxito para las sociedades occidentales, y ahí necesitamos pues cambiar ese chip y entender que el convivir mejor o el bienestar en las ciudades radica principalmente en el transporte público, en la calidad del espacio público. Y claro, si hoy también hablamos en el país de lo que significa, por ejemplo, estas olas de inseguridad, la calidad del espacio público, si va de la mano con la movilidad, también va de la mano con la seguridad, ¿no? Es decir, como también una lucha frontal contra la delincuencia, y lo propio lo que significa todo este tipo de apropiaciones para la reactivación económica, porque se permite hacer actividades de economía en los diferentes sectores. ¿Crees que es posible avanzar a una sociedad que tenga la capacidad de eliminar el auto y utilizar este tipo de transporte de las bicicletas? ¿La bicicleta en qué le podría ayudar a una persona? Mira, la bicicleta es salud, ¿no? Y la bicicleta siempre ha estado dentro de las grandes transformaciones sociales. Para la mujer, hablábamos, por ejemplo, en torno al 8M, la bicicleta es uno de los símbolos de autodeterminación, de libertad, de ese resurgir, de ese entender pues esas diversidades también. Y claro, yo creo que ciudades grandes, si hablamos aquí en el Ecuador, me parece interesante lo que estaba planteando Pavel Muñoz. Plantean recuperar, por ejemplo, el gran proyecto de lo que significa la bicicleta pública en Quito, un proyecto que vino de más a menos, y claro, también eso significa entender la importancia que significaría promover esos modelos de economía, no solo desde lo público, sino también pues desde la empresa privada. Él habla, por ejemplo, de una cartera de $2.000 millones en inversión público-privada. Así que la bicicleta sería ahí un gran proceso de desarrollo, de descongestión. Hay horas pico, ¿no?, en ciudades grandes donde tú no puedes movilizarte. En Ibarra es una ciudad intermedia, tú ya tienes esas problemáticas. Si vas al mediodía por la Sucre, por la Maldonado, no se diga por la Sánchez y Cifuentes, que es una de las calles más conflictivas, sí, porque pasa el 90% de nuestro transporte público. Así que esto parte de un gran acuerdo, pero ese acuerdo tiene sus inicios en el Plan Maestro de Movilidad. Actualmente nuestra ciudad, por ejemplo, no cuenta con un Plan Maestro de Movilidad serio que te plantee hacia dónde tienes que caminar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en 2025? La Ley de Eficiencia Energética, que es parte de este Plan de Desarrollo Nacional 2007-2021. De transición ecológica. Plantea la transición ecológica, pero además plantea estos grandes incentivos como recursos económicos, tanto desde el gobierno central y lo propio que se puede hacer con organismos internacionales, ¿no? Así que para Ibarra sería un gran desafío pensar, por ejemplo, en estos 4 años, iniciar ya un proceso de transición ecológica a pues buses más limpios, unidades de pronto más pequeñas, que sean más compactas. Si nos fijamos, el bus tipo va a 20-30% de su capacidad todo el día, así que ahí podemos tener una gran oportunidad, sobre todo de eficiencia, ¿no? Y hacer buses más pequeños, dices tú. Sí, porque yo veo que están casi vacíos, sí, y son grandes. Son más costosos su mantenimiento, pero esta transición ecológica o este cambio en la movilidad no puede significar cargarle el costo al transportista, al compañero o amigo chofer, sino significa pues una inversión pública decidida no únicamente en adoquinar las calles como se ha desarrollado Ibarra. Significa pues tener un horizonte, ese horizonte parte de lo que significaría tener un plan maestro de movilidad. Por ejemplo, optimizar las rutas. Una paradoja en nuestra ciudad, en Ibarra, no tenemos una ruta de bus que vaya desde Los Ceibos, desde la Avenida del Retorno, desde la parte alta, directamente hacia las universidades. Es decir, un estudiante que vive por la Nazacota Puente o Los Ceibos o incluso más arriba, tiene que coger dos buses, quizás 3 buses para llegar a su universidad, al instituto, a la no funciona este sistema, ¿no?, de paradas y de puntos. Es que no son eficientes las rutas. Uh-huh. Necesitamos partir de una eficiencia de las rutas y claro, eso viene de un trabajo conjunto, ¿no?, desde lo que significa el sector privado, es decir, las cooperativas de transporte, la municipalidad,
lo propio, los colegios, las academia, universidades. Y también incentivar, ¿no? A que se pueda utilizar el transporte escolar, por ejemplo. Es decir, si cada niño va con sus padres a que le dejen en el vehículo propio al colegio, a la escuela, eso caotizará aún más las calles en nuestra ciudad. Así que esos son los grandes procesos. Pensar, ¿no? En grandes ciudades como Quito, Guayaquil, la gente gasta 2 o 3 horas al día en el transporte público. Hay estudios que tienen pues demostrado, ¿no?, que significa altos índices de estrés, colesterol, diabetes, un sedentarismo. Entonces ahí la bicicleta aparece como ese gran transformador y esa oportunidad pues de tener una vida más sana, de combatir esas problemáticas que hoy por hoy también post pandemia lo que significa la salud mental ha sido muy afectada, y hacer el deporte o tener esta actividad de esparcimiento, sea caminar, usar la bicicleta o transportes alternativos, puede ser pues parte de una solución, ¿no?, en el corto, mediano y en el largo plazo. Mira, por ejemplo, si tocaría tomar una decisión, o sea, ¿qué decisión se debería tomar? Primerito, por ejemplo, un gobierno local, ¿qué decisión debería tomar? Porque o sea, el problema es que los presupuestos se quedan en cuestiones muy distanciadas de la realidad de la ciudad. Por ejemplo, las grandes decisiones o las grandes obras en las ciudades, principalmente en esta infraestructura vial, responden a intereses privados, no responden realmente a un proyecto de desarrollo, no tienen la participación ciudadana. Por ejemplo, el proyecto que se hace en Los Ceibos, en la ciudad de Ibarra, es un proyecto interesante, una inversión importante, $2,5 millones, pero es un proyecto que no tuvo en sus inicios la legitimidad con los moradores del barrio. Hasta hoy hay mucha discusión en torno al proyecto, pero claro, también te repiensa un espacio como es este sector. Son 5 o 6 cuadras acá en la avenida el Retorno, donde hay mucho comercio y donde quizás el comercio que había en el centro histórico se ha trasladado a este polo de desarrollo. Tienes Fibeca, tienes sin número de grandes es un polo de desarrollo, empresas, ¿no?, comercial. Ya no necesitas ir al centro de Ibarra para tener actividades económicas o incluso pagar servicios, tienes ya en ese sector. Así que eso te invita a no solo quedarte en infraestructura. ¿Cuál va a ser el proceso de culturización para los vecinos, para la gente que tiene los comercios, para quienes pasan por esas vías, ya que es una vía de mucho uso, incluso es la vía que tiene mayor uso ciclístico o de calor ciclístico en la ciudad? Así que se necesita pues dar esas soluciones que van más allá de la infraestructura, y pues yo creo que ahí Holanda, Medellín, lo que viene haciendo Bogotá es interesante. Curitiba también, entender el proceso que se ha hecho en Brasil en torno al transporte público es interesantísimo. Porque, ¿en cuánto tiempo han logrado hacer esas transformaciones? ¿Conoces tú? Es interesante lo de Jaime Lerner, que es el ideólogo del desarrollo urbanístico en Curitiba. Planteaba que, por ejemplo, este proceso de culturización en torno al reciclaje duró ya 7, 8 meses. El capacitar, el socializar, el sensibilizar a escuelas, colegios. Es rápido, pero claro, vendrán las siguientes etapas, ¿no? A mediano, a largo plazo, ¿qué se puede ir haciendo? También entender que ahí se puede generar unas industrias. Y en cuanto a movilidad, entender que en los 70 Holanda era uno de los países más conflictivos en cuanto a la movilidad. Había mucha gente que moría en las vías, tanto atropellados, tanto en accidentes de bicicletas con vehículos, y ya pues hoy vemos como Holanda todos caminan, no todos solo se es transportan un referente por bicicleta, su cultura, sino también por lo que significa movilizarse, por la calidad de vida, cómo ha incrementado o ha crecido. Así que esas son también las necesidades. París lo propio que está haciendo. Ellos plantean para 2030 convertirse en una ciudad de 15 minutos, es decir, para que tú puedas hacer tus actividades de desarrollo, ir a la escuela, al trabajo, pagar los servicios, ir a comer, de pronto al sistema de salud pública, que solo te demores 15 minutos, sea en bicicleta, sea en caminando o sea en transporte público. Ibarra, claro, por su topografía, por la contextura que tiene la ciudad, es una ciudad de 15 minutos. Es una ciudad, sí, es plana también, ¿no? Entonces, tiene todas las características para un desarrollo en la sostenibilidad, pero además significaría pues avanzar en el turismo. Hay una oportunidad gigante. Ibarra es el 3º o 4º mejor centro histórico del país. Hay una inversión importante que se viene haciendo desde las administraciones que anteceden.
y eso pues significaría sacarle provecho y encontrar ahí un modelo de economía sostenible, de economía naranja. El BID viene financiando muchos proyectos en ese sentido, así que es también parte, o la movilidad es parte de los reactivadores de la economía en nuestras ciudades, así que no podemos pasar pues por alto. Necesitamos, por ejemplo, antes de que se me escape la idea, Amanda, desarrollar o contar un centro de monitoreo de tráfico y de tránsito en la ciudad para, por medio de la tecnología de data, saber cómo la gente se está moviendo, a qué horas se mueve, o en dónde son los lugares donde hay más afluencia de gente y cómo optimizamos esas rutas, cómo hacemos que los tiempos de ida y de llegada sean más eficientes. Así que esas son las verdaderas discusiones que se necesitan en el desarrollo de nuestras ciudades, y pues es ahí donde necesitamos que se sienten las bases de un desarrollo. Aquí en las redes sociales ha escrito Mariuxi, como siempre es la seguidora pues de los programas que realizamos de lunes a viernes. Dice, las ciudades no son pensadas en los peatones y menos aún para personas de grupos vulnerables. Claro, mira, lo que dice Mariuxi también es una realidad, ¿no? Estuve en un evento que se hizo en torno a un pacto que hacían los candidatos y candidatas por el tema de la violencia, y fue en el tercer o cuarto piso de donde funciona el tema del, se me escapa el nombre, en el centro. Bueno, fue una actividad, era el tercer o cuarto piso, y Mariuxi hizo esa queja, ¿no? O sea, no hacen espacios inclusivos donde podamos realizar este tipo de cosas y donde la gente que tiene algún tipo de discapacidad pueda acceder libremente. Lo propio pasa con el transporte público. Para mucha gente es difícil acceder al transporte público. Si alguien está, por ejemplo, en silla de ruedas o está en muletas, es complejo ir en nuestras calles. Para la gente de la tercera edad es difícil cruzar las diferentes intersecciones, no se diga en avenidas importantes como la Cristóbal de Troya, la Jaime Rivadeneira, lo propio la Mariano Acosta. Incluso en el centro de la ciudad hay dificultad para que la gente pueda movilizarse o tenga seguridad al momento de estar haciendo sus quehaceres. Así que necesitamos, por ejemplo, pensar una ciudad con zonas 30, sobre todo en el casco urbano, donde realmente haya una interacción importante entre el automóvil y entre otros tipos de transporte, entre la gente que está caminando. Motocicletas aumentando. Las motocicletas son parte de los, o son uno de los principales actores en los siniestros de tránsito, por esta agresividad que hay en las vías de su parte, por esta también vulnerabilidad que tienes al ir en una motocicleta. Y ahí necesitamos pues encontrar esos grandes acuerdos, porque viene salud pública. Mueren cerca de 4,000 personas al año por accidentes de tránsito en el país. Es bastante alto. Como te decía, la principal o el principal número de accidentes está en el casco urbano, cuando es en realidad en lugares donde tendríamos que ir a bajos niveles de velocidad. Así que ahí vienen esos procesos donde haya también sensibilidad. Desde las escuelas tiene que hacer estas grandes campañas. Estamos, por ejemplo, desde mi empresa Ariestra Bike, estamos trabajando con la Fundación Simone 21, Leinos, con el proyecto Ciego Cleta, es un proyecto de no videntes que nació en Quito. Están en todo el país visitando, pues usando la bicicleta como medio de transporte, pero además visibilizando estas discapacidades, ¿no? Son unas bicicletas doble o tándem que se llaman técnicamente, donde un voluntario hace las veces de piloto manejando en la parte delantera y el copiloto en la parte posterior es una persona no vidente. Estarán acá visitando la ciudad, será el sábado 15 de abril, y además de esa actividad, que será un ciclopaseo y barro tabalo de 40 kilómetros, en la avenida Rafael Sánchez, junto al Parque de la Familia, vamos a tener una actividad de apropiación del espacio público, se la conoce como Recreovía Guayaquil. Con este proyecto o con este colectivo Masa Crítica, tienen pues ya una experiencia importantísima. ¿Qué significa esta Recreovía, ¿no? Es decir, tener actividades diversas, cerrar unas calles, apropiarse del espacio público, la gente caminando, paseando sus mascotas, trotando, haciendo bailoterapia, en la bicicleta, en los patines, en diferentes medios de transporte, emprendedoras y emprendedores participando ahí, y pues significa visibilizar estas diversidades, estas discapacidades que muchas veces están alejadas de la discusión ciudadana o del quehacer de la política pública, pero además, como insistimos, no, el uso del espacio público significa reactivación económica. Entonces es ahí donde se tiene que aplicar y apoyar en estos procesos.
Así es, nosotros estamos conversando aquí en el segmento del análisis a la acción con Juan Arias acerca de la movilidad sostenible. Mira, yo quisiera como quedarme con los sueños que tú estás planteando, porque son retos, son metas que se propone a una ciudad, que se propone a un territorio. Sin embargo, hay muchísimo todavía por hacer y creo que hay que definir claramente, identificar claramente el problema de los vehículos, ¿no? ¿Qué hacen los vehículos para que no avance con estas otras propuestas de movilidad sostenible? Sin embargo, tú has planteado de que las ciudades que con mayor prosperidad y ahora que se está planteando estos nuevos retos y estos nuevos objetivos en el mundo de aportar al cambio climático, sería como una buena idea, ¿no? Avanzar a la movilidad sostenible. Pues, ¿cuál sería como en este momento de decirle concretas a la gente las acciones, por ejemplo, bueno, a los jóvenes, a los niños, a las mamás que nos están escuchando en los micrófonos? Bueno, yo creo que pensando en la política pública, lo que necesitamos es contar con este plan maestro de movilidad que delimite acciones concretas, ¿no? Primero, un presupuesto. La ciudad no cuenta actualmente con un presupuesto específicamente destinado para lo que significa esta transición a la movilidad sostenible, ecológica, así que necesitamos pensarlo. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, $5 millones anuales que se inviertan en vías, ciclovías, infraestructura, en esta transición, en estas grandes campañas para culturizar. Necesitamos pues que Ibarra piense en tener la bicicleta pública, principalmente desde la acción desde la municipalidad, y claro, también vendrán proyectos desde el sector privado que puedan generarse. Se necesita construir estos procesos donde esté la academia, donde esté la empresa privada también con esos intereses de invertir, y lo propio que desde la municipalidad se den las capacidades. Necesitamos contar con un centro de monitoreo y control del tráfico y el transporte. Necesitamos tener la data ahí al día para saber cómo se está movilizando la gente, y en acciones concretas, ¿no? Desde la sociedad civil, por ejemplo, retomar el ciclopaseo. Necesitamos un ciclopaseo dominical, pero entender a los ciclopaseos dominicales que están o discutiendo esta lógica de desarrollo de las ciudades, que tiene que ser en la ciudad. No son necesariamente acciones deportivas, porque claro, Ibarra, al ser la capital del geoparque, tiene unas posibilidades inmensas para que tú puedas disfrutar los diferentes paisajes para ir a uno u otro cantón, pero se necesita tener estas acciones de apropiación del espacio público que permitan, urbano, exactamente, que permitan visibilizar pues estos medios de transporte. Se necesita normar también ahí pues una falta de respeto vial del ciclista, una falta de respeto vial de quienes están en estos nuevos medios alternativos como son scooters o cualquier unidad de movilidad eléctrica. Así que se necesita tener ahí esos procesos, y lo propio pues será contar con el cierre o concluir estos tramos de ciclovía que ya tiene la ciudad actualmente. Más o menos tendremos unos 12 a 13 kilómetros de ciclovía, está entre el periférico sur, periférico norte, pero nos falta la parte más importante, que significa unir la Cristóbal de Troya, Puente de los Molinos, Universidad Técnica, Yaguarcocha, y lo propio por la 17 de julio a la Universidad Católica y la Carlos Barahona, para salir nuevamente a la Avenida del Retorno, y del Retorno avanzar por la Juan Francisco Bonilla al Eugenio Espejo. Si logramos tener eso, serían 20 kilómetros de ciclovías o de infraestructura vial para una familia tipo, para alguien que quiera hacer de bicicleta de forma recreativa. Toda esa ruta puede significar fácil 1 hora y media. Entonces, eso significa movilidad induciva, significa que más gente va a poder estar utilizando este medio de transporte alternativo, y tendremos pues más ciclistas en las calles haciendo deporte, que es el primer paso. Y lo propio, ya dirán, una vez a la semana puedo ir al trabajo en bicicleta, puedo retirarle a mi hija, a mi hijo de la escuela. Poco a poco van avanzando. Entonces son procesos de larga data, así que lo de fondo será la cultura, Amanda, insisto en eso, serán estas grandes campañas. El cambio lleva tiempo. De socialización, de sensibilización, así que ahí pues desde la empresa privada nosotros estamos convencidos en la necesidad de apoyar a estos tipos de movilidad diferente. Y lo principal, pues para terminar, es entender que en el transporte público está la esencia de la movilidad sostenible, no en usar la bicicleta o en un scooter, sino en tener un transporte público de calidad que le resuelva el día a día a los 130,000 habitantes que en nuestro cantón, en Ibarra, utilizan pues esta modalidad. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, en este segmento del análisis a la acción. Muchísimas gracias.